A cada uno. Pues vamos a dar inicio a la meditación que el Señor trae para su pueblo en esta tarde. Y los que traen la Biblia, voy a pedirles que le abran el libro de Ezequiel, capítulo 37. Versículo 3. Ezequiel 37, versículo 3. ¿Lo tenemos? Amén, dice así, en el nombre del Señor Jesús. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Puede tomar su lugar, amados hermanos, y vamos a meditar en lo que a cada uno de nosotros, como hijos de Dios, Dios siempre nos encarga hacer algo, nos encarga, y Dios mismo se encarga a motivarnos para hacer algo. Y las formas de motivaciones que nos da Dios para servirlo, para seguir haciendo su voluntad, a veces no las entendemos, y es necesario que a veces nos pase por lugares donde hay mucha necesidad de la gente, donde hay muchos problemas, donde hay muchas enfermedades, donde hay muchas crisis emocionales, para recibir la voz de Dios y poder mirar lo que está sucediendo. Vemos cómo aquí el profeta Ezequiel recibió una revelación de parte de Dios, y llamados hermanos, y le hace una pregunta muy interesante, que si nosotros meditamos en la pregunta que el Señor le hizo a Ezequiel, y le dijo: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Le hizo una pregunta un poco capciosa, retórica, en el cual sabía nuestro Señor que Ezequiel, conociendo todo su poder, su gloria, su gracia, pues dijo: bueno, no me meto en problemas, porque no conozco la voluntad de Dios. Sé que Dios quiere bendecir, sé que Dios quiere salvar, pero de que estos huesos que están frente de mí vivan, pues solamente tú lo sabes, Señor. Sabiamente Ezequiel le dejó la honra y el honor y la alabanza a Dios. No dijo: claro que Señor, van a vivir porque tú tienes poder para hacerlo vivir. De ninguna manera. Dijo: tú lo sabes, Señor. Esperando el tiempo y el momento que Dios escogiera para que esos huesos tuvieran vida otra vez. Vemos que en el versículo 1, lo primero que Dios le hizo es pasar por donde estaban todos estos huesos, y le hizo mirar la forma en la cual se encontraban todos esos huesos. Dice el versículo 1, 37:1, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Note, primeramente, Dios, para entender algunas cosas de nuestra vida, nos lleva, ya sea por sueños, por visiones, a ciertos lugares donde podemos nosotros experimentar y recibir un pequeño, ¿qué se le puede decir? Una pequeña motivación o entendimiento de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Entonces, Dios sacó a Ezequiel en el espíritu y lo llevó en medio de ese valle de huesos secos. O sea, ¿en medio de dónde? De un valle, de un lugar grande, un valle gigante, donde había muchos huesos secos. Pero lo que le impactó a Ezequiel es que no solamente estaban secos, dice, pero déjame decirles que dice Ezequiel, note, y secos en gran manera. Dice la Biblia, note, seguimos leyendo. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Desierto, secos en gran manera. O sea, se puede imaginar huesos secos, y cuando dice gran manera podemos imaginar un hueso ya lleno de osteoporosis, lleno de hoyitos, ya casi desbaratándose el hueso, porque dice la Biblia que
que Ezequiel dijo, y por cierto, o sea, no solamente un montón de huesos, muchos huesos secos, no, pero por cierto, secos en gran manera, o sea, en otras palabras, sin esperanza alguna de que vivan, sin ninguna esperanza de que si se levanta ese hueso, si vive ese hueso, pues ya definitivamente no sirve. Cuando nosotros usamos algo para darle, ¿cómo le puedo decir? Para darle uso, un tipo de material, un tipo de metal. Entonces, si vemos que el metal puede estar mojoso, pero si le damos una limpiada, puede servir todavía. Pero hay a veces que ese material, ese metal ya está oxidado. Ya no soporta ni peso ni soldadura. Entonces, a esto se refería Ezequiel cuando estaba diciendo que estaban huesos inservibles completamente. A veces nosotros queremos usar varias cosas que de cierto ya no sirven. No hay esperanza. Entonces Dios le hizo mirar todo esto a Ezequiel y lo puso en medio de la necesidad que había. No solamente diciendo, mira Ezequiel, aquí en el pueblo de Israel hay mucha necesidad. No, le dijo, quiero que veas exactamente cómo lo veo yo a cada uno de ellos. Ahora, la gente estaba viva. La gente en Israel estaba caminando por las calles. La gente vivía en sus casas, tenía sus familias, tenían sus centros de adoración. Pero a los ojos de Dios dice la Biblia que estaban secos y secos en gran manera. O sea, ¿cómo Dios estaba mirando a ese pueblo? Seco. Entonces, si vemos más adelante, Ezequiel expresa por qué Dios los miraba secos. Si vemos en el versículo 11 del mismo 37, nos expresa a qué se refiere cuando estaban secos. No eran huesos literales, eran huesos que Dios en revelación estaba haciendo mirar para que comprendiera la condición que tenía la gente, la condición del pueblo. Dice la palabra 11, y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, o sea, estaban vivos. Ellos dicen, era el pueblo, era la gente. O sea, haga de cuenta que es la iglesia, es usted, soy yo. Estamos aquí, estamos vivos, pero a los ojos de Dios, Él nos mira diferente. Y mira si estamos verdes, si estamos vivos, si estamos completos, si somos felices. Él mira todo. Entonces, Él estaba mirando en su pueblo y el pueblo se quejaba y decía todo esto. Estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Note la calidad de vida que tenían. Ya no tenían esperanza porque el pueblo había pecado contra Dios, se había acabado las cosas buenas en su vida, ya se les había ido de su corazón la necesidad de adorar, ya no querían, ya no sentían cuando iban al templo a orar, no tenían ni necesidad, o sea, se les acabó completamente el deseo de servir y de adorar a Dios. Estaban allí, pero ya no tienen esa pasión, esa necesidad. Entonces dijeron ellos, bueno, pues ya nos cansamos de completamente seguir intentando ser buenos israelitas, ser buenos hijos de Dios, pero pues ya no tengo esperanzas porque lo intento y lo vuelvo a intentar y sigo fracasando. Entonces Dios le decía pues a Ezequiel, mira cómo está la gente, mira cómo está el pueblo. La primera vez pues Ezequiel miró un pueblo, o sea, un valle de puros huesos secos, que era exactamente, haga de cuenta, que yo le digo aquí, yo puedo ver aquí mucha gente que está sentada. Pero si Dios me muestra en un sueño, y me trae a la iglesia, y mira muchos huesitos sentados ahí, secos completamente, sin que se mueven, sin hacer nada. Entonces Dios me puede mostrar, como se lo estaba mostrando aquí a Ezequiel, es por esto están secos, mira, es tan secos, porque ellos mismos ya dicen, se les acabó el fuego, se les acabó la esperanza, se sienten que están destruidos, derrotados, que ya no pueden seguir adelante.
que ya no pueden con la carga de ser buenos hijos de Dios. Se sentían muertos completamente espiritualmente, porque realmente estaban muertos espiritualmente, porque habían dejado de adorar, habían dejado de leer la palabra, habían dejado de escuchar la ley de Dios en aquel tiempo. Como en nuestras épocas se acaba la necesidad de leer la Biblia, se acaba la necesidad de orar, se acaba la necesidad de venir a la iglesia, se acaba la pasión por servir a Dios, se acaba la necesidad por adorarlo en espíritu y en verdad, se va acabando todo. Entonces puede que estemos aquí presentes, pero entonces a los ojos de Dios, ¿cómo nos podrá ver? ¿Huesos? ¿Huesos secos? Solamente Dios sabe, amados hermanos, quién está lleno de vida. Solamente Dios conoce quién está seco en gran manera, porque perdió completamente el sentir de la adoración a Dios, el sentir del servicio a Dios, el sentir de glorificarlo por encima de las circunstancias y los problemas que tengamos en la vida, de que sea Dios el centro de nuestro ser, el centro de toda nuestra vida. Entonces, cuando se acaba todo esto en nosotros, entonces literalmente tenemos un nombre que vivimos, pero estamos muertos. Entonces, lo que Dios dice es que estamos secos ¿en qué? En gran manera, no solamente secos, estamos secos en gran manera, o sea, súper secos. Porque no hay esperanzas. Pensamos en nuestra mente que no hay esperanza en nosotros. Ya lo intentamos, ya luchamos y ya oramos y ya ayunamos y no podemos ser buenos cristianos. Porque perdimos hasta el deseo de leer la Biblia. Perdimos el deseo hasta de estar orando en la noche antes de dormir. O cuando nos levantamos, orar. Se perdió la necesidad. Entonces, esto estaba pasando con el pueblo de Israel. Y Ezequiel dijo, ¿sabes qué, Ezequiel? Tú tienes el poder y la autoridad que yo te doy para poder hacer algo por la gente. Ezequiel era el profeta. En este caso, como soy yo también, el pastor. Pero usted tiene también a su cargo, frente de usted, gente a quien usted puede ministrar, porque usted es un profeta de Dios también. Dios lo mandó a usted también llevar esas profecías, esta palabra a la gente para que le dé vida. Entonces, Dios le hace saber, mira, te voy a poner en un lugar donde te des cuenta cómo está la gente, para que sienta la necesidad que hay, para que te des cuenta lo que me estoy doliendo por mirarlos así. Entonces le hace el Señor, bueno, Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Una pregunta retórica, una pregunta, a ver, tú sabes quién soy, tú conoces que tengo el poder, ¿qué vas a contestar? Dijo, Señor, tú lo sabes. Entonces Dios le dijo a Ezequiel, ok, Ezequiel, entonces profetízale a esos huesos. Cualquier uno dirá, no hay esperanza. En el pueblo de Israel ya no había gente que dijera que la gente tuviera esperanza para poder sentir una vez más esa gran pasión por las almas. Cuando se acaba la pasión por las almas, esa misma persona no puede predicarle a otra persona porque no tiene pasión por las almas. Entonces Dios le pone a Ezequiel, que tenía todavía ese fuego de la pasión por las almas, esa comunión con el Señor, que le dijo, mira, profetiza estos huesos. Se puede imaginar cómo Ezequiel, mirándose en el sueño, mirándose allí, en esa visión, no literalmente, no así persona a persona, sino en la misma visión, obedeció al Señor. Pero cuando estamos muertos y estamos secos, hasta en la visión decimos, ay, Señor, ni que estuviera loco. ¿Qué va a decir la gente que le estoy predicando estos huesos secos? ¿Y qué tal si no se levantan? ¿Y qué tal si no sucede nada? Pero Dios le dijo a Ezequiel, solamente profetiza estos huesos y dile que así dijo Jehová el Señor. Cuando empezó a profetizar, y los que conocemos la historia, cuando Ezequiel empezó a profetizar, le empezó a decir, huesos secos, oír la voz de Jehová. Primer punto para restaurar a una persona, ¿cuál es? Llevarle a que escuche la voz del Señor. Primer punto que le dijo Dios a Ezequiel, mira, dile así ha dicho el Jehová el Señor. Oíd palabra de Jehová.
Y eso es lo primero que podemos hacer para poder traer a un alma a los pies de Cristo, o a un cristiano que está caído, que está lastimado, o que está siendo atacado por el diablo. Primeramente tenemos que incitarlo a que vuelva a escuchar la palabra de Dios. Oír la palabra de Jehová. Y empieza a decirle así, miren. Versículo 4. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cómo les dijo? Amados hermanos, déjenme predicarles un sermón. No, le dijo, huesos secos. Persona pecadora, inmundo. Le dijo directamente, Dios le dijo, diles así, huesos secos, o sea, las palabras, pecador, ven al dulce Jesús, pecador, Jesús te ama. O sea, directamente, ¿cuál es su mal? Le dijo, huesos secos, como si los secos dijera uno, pues van a oír. Ezequiel sabía que estaban secos y secos en gran manera. Pero obedeció a la voz de Dios porque Ezequiel conoce el poder de Dios. Como usted conoce el poder de Dios también. Usted sabe que Dios tiene poder para levantar y para quitar y para poner reinos y quitar reinos, dar vida y quitar vida, hacer nacer. Dios tiene el poder para todo. Y sabemos del gran poder de Dios. Entonces, sabiendo el poder de Dios, Ezequiel sabía que Dios tiene el poder para todo, obedeció y empezó a decirles, y cuando les dijo, oíd palabra de Jehová, hubo un movimiento, dice la palabra, hubo un gran estruendo en el campo. ¿Te puedes imaginar? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando se le da a alguien, causa algún tipo de efecto en la vida. Causa que a muchos se les revuelven las entrañas, otros se molestan, pero está sucediendo algo por la palabra de Dios. Porque el diablo, que es el que los tiene secos de gran manera, se empieza a inquietar dentro de la persona. Y Dios le empezó a hablar a su pueblo por medio de Ezequiel y le dijo así: huesos secos, oíd la voz de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La primera situación que le dijo, haré entrar espíritu con E pequeña. Espíritu humano, espíritu de hombre, porque cuando se acaban las esperanzas, se apaga el espíritu humano, se acaban las visiones, se acaba la necesidad de vivir, se acaba la necesidad de prosperar, se acaba la necesidad de ser un buen hombre de Dios aquí en la tierra, se acaba la necesidad de ser un buen estudiante, un buen profesionista, un buen patrón, un buen hijo, un buen padre, se acaba la necesidad de todo. Entonces dice la palabra, haré entrar espíritu en vosotros y vas a vivir. En otras palabras, estaban vivos caminando, pero el espíritu ya no sentía nada. Dios nos creó, amados hermanos, para ser guías, para ser profetas, para ser reyes, para ser sacerdotes, para hacer cosas grandes aquí en la tierra. Note, primeramente aquí en la tierra. Pero lo que el pueblo estaba decepcionado, desilusionado, estaba acabado, ya tenía que no había esperanza para ellos, por diversas cosas que había. Ellos lo habían hecho, habían pecado contra Dios. Pero lo primero que tenía que tener el pueblo era que Dios hiciera entrar en ellos la necesidad de vivir. La necesidad de ser personas de provecho. La necesidad de hacer cosas en la vida que glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Cuando se secan, hermanos, se acaba todo tipo de esperanza, todo tipo de visión, se acaba toda necesidad de vivir bien en la tierra y de cumplir sus propósitos como padre, como hijo, como pastor, como empleado, empleador, como congregante. Se acaba la necesidad de cumplir el propósito de vida aquí en la tierra. Entonces se acaba completamente esa necesidad del Espíritu. Jesús dice, bueno, lo primero que tienen que hacer es oír mi palabra. En segundo, voy a hacer entrar espíritu en su vida. O sea, que su espíritu humano entienda que están vivos, que hay esperanza. Porque mientras tengamos vida, en Cristo siempre hay esperanza. Entonces, quiero que entiendan, le decía el Señor por medio de Ezequiel, que voy a poner espíritu en vosotros para que vivan. Y cuando dijo esto, amados hermanos, dice, y pondré, y les dio todas las promesas escritas
Dios empezó a hablarle por promesas a todos los huesos secos. ¿Se puede imaginar? A todos los huesos secos, o sea, a todo el cristiano seco, a todos los cristianos caídos, insensibles, que perdieron la necesidad de Dios, que perdieron la necesidad de lo que son realmente ante Dios, perdieron completamente su identidad como cristianos y ya ni siquiera lo intentan para seguir siendo un buen cristiano. Dios empezó y les empezó a hablar y a dar las promesas. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir de entre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu de hombre humano, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dice, y profeticé. Primer punto para ir entendiendo. Primeramente, entender que aunque la gente esté caminando y esté viva, puede estar seca internamente, porque perdió toda necesidad de Dios. Y se empieza a decir, tu problema es que dejaste de oír la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar la palabra del Señor. Y te voy a decir exactamente cuál es tu problema. ¿Por qué caíste? Pero te voy a dar las promesas que Dios dice que te va a dar. Voy a poner en ti espíritu para que vivas. Después voy a poner tendones en tu cuerpo. Y después te voy a poner carne. Y luego te voy a cubrir de piel. O sea, te voy a llenar de lo que has perdido porque estás seco. Y vas a vivir. Y dice la palabra, amados hermanos, que cuando habló, dice, hubo un gran temblor en todo el lugar. ¿Por qué? Porque Dios estaba cambiando la forma de vivir del pueblo. Había gente que realmente estaba entendiendo las promesas firmes de Dios. Que Dios, cuando Dios dice algo y usted profetiza a alguien, las promesas de Dios, Dios empieza a operar de una forma especial y poderosa en el corazón de la gente. Dice la palabra, amados hermanos, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Imagínense lo que estaba sucediendo. Ezequiel con esa emoción de haberles predicado y empezar a mirar, que si lo podemos visualizar, simboliza que cada matrimonio que se separó se vuelve a unir. Cada hijo que se fue de su casa regresa a su casa. Cada miembro de una iglesia que pertenece a ese lugar vuelve a su lugar. Se juntó cada hueso con su hueso. Porque cuando hay un matrimonio, dice, serán una sola carne, serán uno solo para toda la vida. Entonces dice la palabra que cuando empezó a oír la palabra del Señor, dice, cada hueso con su hueso. O sea, familias se empiezan a unir, matrimonios se empiezan a unir. Gente que sabe que son de cierta congregación, regresa a su congregación. ¿Por qué? Porque empieza a ver esa necesidad de unirse con quien realmente y de donde pertenece. Unirse cada hueso con su hueso. Y el Señor empieza a hacer ese milagro. Por eso es que hay tantos cristianos vagando en diferentes congregaciones, porque se fueron con resentimiento, con dolor, con tristeza, porque cuando uno está seco realmente no entiende la voluntad de Dios. Pero cuando Dios llega y empieza a entrar, se le dan las promesas, se le dice lo que realmente, qué está pasando en su vida, cómo lo mira el Señor, como una persona llena de unción o como un hueso seco. Entonces Dios, cuando empieza a trabajar en la gente, la misma gente empieza a volver cada hueso con su hueso, a donde pertenece, en donde tiene que estar. ¿Se puede imaginar? Mi brazo por allá, mi brazo por acá, mi pierna por allá. Porque los animalitos llegan y agarran el huesito y se lo llevan por otro lado. Y se empezó a juntar cada hueso con su hueso, hermano. Note cómo no se juntó la pierna con el brazo. Se juntó la pierna donde tiene el hueso de la pierna, donde tiene que estar, el brazo derecho en el derecho, el brazo izquierdo en el izquierdo. Dios tan perfectamente haciendo las cosas, en que se empezó a unir cada hueso con su hueso. Y empezó a subir tendones exactamente donde van los tendones. O sea, no donde yo pienso que así está bien. Yo pienso, no. Es donde Dios dice que van cada cosa. Y cuando Dios empieza a hablar,
empieza a ver algo grande en la vida y en el corazón de la gente, que siente la necesidad de unirse cada uno con su hueso, en su lugar, con su necesidad, donde Dios lo creó, donde Dios lo puso. Porque el pueblo de Israel se había ido a otras naciones. El pueblo de Israel se había casado con otros lugares, con gente pagana, y vivía en diferentes partes, y Dios empezó a unir a su pueblo una vez más. Y después que dio todas esas promesas y entró el Espíritu en ellos, dice la palabra que estaban de pie, ¡pum!, se levantaron. Imagínense, Ezequiel predicándoles, y en ese rato escuchando todo lo que estaba pasando, que no sé en cuánto tiempo, pero empezó a ver que cada hueso con su hueso tuvieron tendones, carne, piel, y puso espíritu humano en ellos y se pararon, dice, un ejército en gran manera grande, esas palabras, gente cristiana que realmente va a servir, que está lista, Señor, aquí estoy, Señor, pero algo me falta, ya tengo espíritu, ya creo, ya estoy listo, aquí estoy, ya estoy parado, ahora entiendo, Dios, que me falta algo. Y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, o sea, Dios empieza a restaurar la vida de la persona. Cuando Dios empieza a restaurar, por eso la pregunta fue, ¿vivirán estos huesos? O sea, ¿volverán a tener satisfacción estos huesos como viven? ¿Volverán a tener satisfacción como cristianos? ¿Volverán a tener necesidad de mí y volver a sentir la satisfacción de cantarme alabanzas? ¿Sentirán satisfacción de ofrendarme, de diezmarme, de estar en la casa de Dios? ¿Tendrán satisfacción una vez más? Note, el Señor dice, por eso dice una pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y cuando dice vivirán, no significa tener espíritu de vida solamente. Volverán a sentir que cuando se adora al Señor se siente maravilloso. Volverán a sentir lo hermoso que decir, yo soy cristiano. Volverán a sentir la necesidad de decir, hey, te invito a la iglesia, Jesús te ama, mira, Jesús está cambiando mi vida, Jesús me salvó, me perdonó. Se volverá a sentir ese gozo. Y le pregunta el Señor pues a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? ¿Volverán a sentir esa necesidad de mí, Ezequiel? ¿Volverán a sentir esa pasión por mí, Ezequiel? Pues tú lo sabes, Señor. Entonces, predícales, diles mis promesas. Diles que yo los quiero hacer vivir, que están así porque el diablo los engañó, porque tomaron una decisión equivocada, porque tomaron decisiones alocadas completamente. Porque una pequeña locura deja de ser íntegro uno. Porque una pequeña mosca en el perfume del perfumador la hiede toda. Pues una locura de nosotros puede hacernos sentir y pensar que no hay esperanza. Y si no ponemos atención, tarde o temprano, nos vamos secando porque nos vamos apartando de la vid, de la raíz, del olivo, que es Jesús. Poco a poco nos vamos separando, vamos dejando de leer la Biblia, vamos dejando de orar, nos vamos secando, nos vamos entreteniendo en la tecnología, en el Facebook, en los TikTok, nos vamos entreteniendo y dejamos de leer la palabra y tarde o temprano terminamos secos. Vemos Dios nos lleva en medio de donde hay mucha necesidad, vemos amistades destruidas, matrimonios divorciándose, vemos gente separándose. Y aunque Dios nos pone cerca de ahí, no somos capaces de decirle, ¿sabes qué? Dios te ama y Dios quiere salvarte, Dios quiere restaurar tu vida. No podemos decirle, ¿por qué? Porque estamos secos. Ya no podemos decirle a la gente, porque estamos secos. Entonces el Señor dice, una vez más, ¿volverán a vivir estos huesos, Ezequiel? ¿Vivirán una vez más? ¿Vivirán estos huesos? Y después el Señor, ya cuando se levantó todo el pueblo, dice la palabra, hermanos, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. O sea que hay muchos cristianos, muchísimos cristianos, hay muchos hombres y mujeres de Dios que están secos, que si vivieran todos, hermanos, si escucharan la palabra de Dios una vez más, si creyeran las promesas de Dios, sería un gran ejército. ¿Y por qué cree que usó la palabra ejército? ¿Qué es un ejército? ¿Para qué? ¿Para qué se hace un ejército? Para pelear, para luchar, para enfrentar algo. Entonces dijo, un gran ejército en gran manera. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había dejado de pelear contra sus enemigos. Se dejaba robar,
Dejaba que fueran violadas las mujeres. No tenían capacidad ni con armas, ni tecnológica, ni siquiera porque Dios no estaba allí, aunque Dios quería ayudarlos. Entonces dijo, ok, ya se levantó este ejército, como cuando usted dice, hermano, entiendo que yo necesito, aquí estoy listo, Señor. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho promesas a nuestro Dios? Y simplemente nos quedamos en la promesa, porque no podemos disfrutar todavía lo hermoso que es ser cristiano. No podemos disfrutar de las promesas de Dios. Aún todavía tenemos ese miedo de enfrentar cosas desconocidas. Y cuando el Señor dice, bueno, había un ejército de pie en gran manera, dice el Señor. Un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Otra palabra, Eduardo, todos estos huesos son el templo Shekinah. Así de sencillo. Y cada pastor va a decir, mira Gabriel, mira Pedro, mira Julián, estos huesos son toda la iglesia. Son todos estos. Y sabes una cosa, predícales, háblales, profetízales, háblales completamente su pecado. Hazles entender el poder, mi poder sobre sus vidas y mis promesas, y que yo quiero salvarlos, perdonarlos, restaurar sus vidas. Pero hazlos que me escuchen, que escuchen la voz de Dios. Y luego dice la palabra, hermanos, porque ellos dicen, que ya lo leímos, somos del todo destruidos. 12, versículo 12, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Después que creyeron las promesas, después que se les predicó el evangelio, una vez más, que la creyeron, que empezó a restaurar sus vidas, sus corazones, entendió cada uno su lugar de nacimiento, su iglesia, su congregación, entendió quién es su esposo, su esposa, quiénes son sus hijos, quiénes son sus padres, entendió el lugar donde realmente le pertenece. Ya que entendieron estas cosas, el Señor les hace otra pregunta, les dice otra cosa, que entonces, amados hermanos, le dice, yo os haré subir de vuestras sepulturas. Otras palabras, necesitas confesarme todo lo que sabes que no es bueno. Necesitas confesarme. Dice, abriré vuestros sepulcros, dice la palabra. Cuando dice abriré vuestros sepulcros, abriré realmente tu corazón. Que te des cuenta que tu corazón eres un sepulcro blanqueado. Estás de pie, pero en tu corazón todavía tienes mucha suciedad. Tienes muchas cosas malas. Voy a abrir tu sepulcro. Te tienes que sincerar conmigo. Te tienes que sincerar contigo mismo para que confieses tus pecados. Dice, y te vas a dar cuenta que cuando no sentías, porque no confiabas en mí, vas a empezar a sentir la necesidad de platicarme tus problemas. Vas a sentir la necesidad de confiar en mí, diciéndome realmente por qué caíste. Porque yo voy a traer a tu mente de dónde caíste. Yo voy a traer a tu mente cuál fue el punto y el momento por el cual caíste. Para que conozcas que yo soy el que hago todas las cosas. Para que entiendas que por mí, solamente por mí, estás de pie, y por mí tienes vida, y por mí tienes todo lo que tienes. Dice la palabra, hermanos. Por tanto, profetiza, 12, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Se puede imaginar, estamos sepultados en todo lo que nos hizo caer. Nos hizo caer que las mentiras, el miedo, la avaricia, el orgullo y tantas cosas por las cuales yo haré subir de vuestras sepulturas, de donde estabas caído, de donde estabas en lo que te enterraron. ¿Qué fue lo que te enterró ahí? Yo te haré levantar de ahí.
te sacaré de las sepulturas y sabrás que yo fui el que te levanté. Porque toda la vida el pueblo de Israel lo había intentado de diferentes maneras, de diferentes formas. Como nosotros también a veces intentamos ser fieles a Dios de muchas maneras, en muchos momentos, en muchas ocasiones. Rogamos, suplicamos y volvemos a intentarlo y volvemos a intentarlo y no lo logramos. Y cuando Dios entra en acción, amados hermanos, es cuando entonces empezamos a tener la necesidad de confesarle a Dios todos nuestros pecados. De volver a decirle: mi Dios, tú me conoces, solamente tú lo sabes, tú sabes quién soy, tú sabes que todavía soy un mentiroso, tú sabes que soy un perverso, tú sabes que soy todo. Que empieza a confesarle exactamente lo que usted es. ¿Por qué? Porque usted ya tiene confianza que el Dios del cielo ya le dio tendones, unió cada hueso con su hueso, le subió carne, le subió piel. Usted ya se siente vivo, se siente con esperanza, se siente con deseo de seguir adelante en esta tierra adorando a Dios. Pero hay algo que no nos deja moverse todavía. Algo que no nos deja caminar y cumplir los propósitos de Dios en nosotros. Entonces Dios empieza y entra con la confesión. Que le confesemos realmente las cosas. Y cuando empezamos a confesar, Dios termina diciendo esto, hermanos. Dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando os abra vuestros sepulcros y de vuestras sepulturas, oh pueblo mío. Entonces, después que uno confiesa sus pecados, uno confiesa sus errores y se sincera realmente lo que ha sido, dice la palabra, la promesa final que le da el Señor: y pondré mi espíritu, dice el Señor, o sea, su Espíritu Santo, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Primero el Señor quería que vivieran como humanos, como personas, que entendieran su posición como humanos aquí en la tierra, sus compromisos como hijos de Dios, sus compromisos como persona cívica, sus compromisos como padre, como madre, como hijos, como empleados, como empleadores, sus compromisos. Que volviera una vez más el deseo de progresar espiritualmente y el deseo de prosperar materialmente también. El deseo de vivir. Después de esto dice: ok, pero no me puedes servir porque no te atreves todavía. Pero ya tienes las intenciones, ya tienes las ganas, tienes el deseo de volver a seguir. Tienes la necesidad de hacerlo. Pero no puedes hacerlo sin mi espíritu. Entonces, aún todavía no te sientes vivo completamente. Tienes la necesidad, pero no te satisfacen las cosas todavía. Pero ya tienes la necesidad, ya tienes el deseo. Ya Dios está tratando con tu vida. Dios ya empezó a restaurar tu matrimonio. Dios empezó a darte salud, empezó a darte libertad, empezó a darte vida. Pero te falta algo. Y Jesús dice: pondré mi espíritu sobre vosotros y entonces vas a vivir. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, entonces es cuando podemos disfrutar una vez más. Cuando cantamos a Dios, cuando glorificamos a Dios, sentimos la necesidad de venir a la iglesia de tal manera de decir: Señor, allí quiero estar, necesito estar allí adorándote. Los altares se convierten en una necesidad para nosotros. Este lugar se convierte en nuestra propia vida. Todos los días queremos estar adorando, suplicando, glorificando a Dios aquí en el altar. Pero no se puede si el Espíritu de Dios no entra. Y dice Dios: pondré de mi espíritu en vosotros y viviréis. O sea, vas a empezar a sentir realmente lo hermosa que es la vida, lo maravilloso que es ser cristiano. Vas a empezar a sentir lo hermoso que se siente cuando se comparte el evangelio a otra persona y que miras que esa persona se contrista, se convierte a Jesús. Vas a sentir ese gozo que habías perdido cuando ponga mi espíritu sobre vosotros. Y el Señor dice: hey, ¿quieres de mi espíritu? ¿Quieres de mi espíritu? Ezequiel le dijo a Dios: Señor, tú lo sabes. Ya estaba listo el pueblo. Como muchos cristianos, cuando escuchan el mensaje, están listos, están de pie, están dispuestos. Aquí estoy, Señor. Pero no puedo disfrutar todavía cuando canto. No siento la necesidad de adorar. No siento la necesidad de orar. No siento la necesidad de darte gracias. No siento necesidad de ofrendarte, de diezmarte. No siento necesidad. Pero aquí estoy, Señor. Necesito de tu espíritu. Necesito sentirme vivo completamente. No humanamente, sino vivo espiritualmente. Con promesas, con fuerza,
con autoridad, decir, Señor, voy a testificar tu palabra, voy a predicar y profetizar a todos los huesos secos que tú me muestres. Y Dios empezará a mostrarnos tantos huesos secos que usted va a decir, oír la palabra del Señor, hermano. Jesús te sigue amando. Jesús te está esperando. Jesús perdona tu pecado. Vuélvete a Él. Perdona, pídele perdón al Señor. Reconoce tus faltas, reconoce tus pecados. O si usted se va a atrever a confesarle, a decirle a la gente, a hablarle lo que es su única esperanza. No hay otra esperanza más que Dios. Dios se convierte en una necesidad para la misma vida. Pero cuando Dios no está allí, nos empezamos a secar. Nos secamos. Perdemos toda sensibilidad espiritual, dice la palabra. Perdemos el decir que, ¿por qué los hermanos se gozan y yo no puedo? Y usted se queda mirando para todos lados y dicen, aquel hermano está sonriendo, cantando. El hermano se está gozando cuando está cantando. La tecladista se está gozando cuando está tocando las alabanzas de gozo. Pero yo no puedo gozarme cuando canto, cuando toco. No puedo gozarme cuando hago algo. ¿Qué me pasa? ¿Qué necesito? Y dice el Señor, te pondré espíritu sobre ti, mi espíritu sobre ti, para que puedas disfrutar, para que entonces te deleites en Jehová tu Dios, te deleites cuando haces algo para Dios, porque posiblemente muchos, dice, porque este ejército era grande en extremo, y dice la palabra, y con eso concluye lo que estaba haciendo Ezequías. Dios le dice al pueblo, y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, lo hice, dice Jehová. ¿Qué es reposar? Entonces vas a disfrutar de tu vida, vas a disfrutar de tu juventud, de tu vejez, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus padres y principalmente de tu Dios. Vas a disfrutar cuando estás en la iglesia, vas a disfrutar adorar a Dios, vas a sentirte bien, va a ser un reposo cada que vienes a la iglesia y te vas a tu casa, te vas a ir con grandes deseos de seguir adorando y de compartir lo que escuchas, para cuando vuelvas a venir una vez más, vuelves con ese deseo de llenarte más de Dios todavía por la palabra. No sé cuánto les hace falta ese pequeño toque de su espíritu para tener esa pasión por las almas otra vez, para tener ese deseo todavía de predicar a Cristo a la gente, porque a los ojos de Dios no sé cómo nos está mirando, no sé cómo lo vea usted. Usted se conoce, usted sabe sus sentimientos, usted sabe cómo vive, pero Dios sabe cómo andamos, Dios sabe cómo nos ve. Si usted es uno de ellos, pues voy a pedir que pase al altar y le diga a Dios, quiero sentirte, Señor. Una vez más, lléname de tu gracia, Señor, porque necesito tanto de tu presencia, necesito tanto de tu espíritu, necesito tanto de ti. Necesito una vez más, mi Señor, de tu Santo Espíritu. Y te suplico que me llenes. Te suplico que me llenes.